5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamile León. Yo soy la directora de educación para the Academy of Oncology Nurse and Patient Navigators, o AONN+. Quiero darle la bienvenida al primer Congreso de Navegación de Pacientes en Latinoamérica con NPI. Esta tarde yo voy a empezar este panel hablando de las métricas de navegación o cómo captar datos de navegación. ¿Cuáles son las implicaciones en implementar esta colección de datos? Básicamente es algo transformador, ayuda con la evaluación de la práctica profesional y la presentación de atención, define la práctica y los resultados de navegación oncológica y es necesario para la sostenibilidad de la navegación. Debido que a la evidencia guía la práctica, es esencial que los programas de navegación oncológica identifiquen datos centrales y estandaricen las actividades de recopilación de datos para demostrar los resultados del programa en un entorno basado en valores que es actualmente dominante y seguirá siéndolo en el futuro. Varios artículos y proyectos de investigación han discutido varias medidas que pueden usarse para capturar el impacto de la navegación. La mayoría de estos analizan las métricas o los datos de tiempo de atención, la satisfacción del paciente y las medidas que ayudan con la atención de los desatendidos, pero pocos analizan la amplia gama de medidas que validan el papel de la navegación. Cada programa de navegación se desarrolla para satisfacer las necesidades de los pacientes y de la institución donde se crea el programa, y los indicadores para medir el éxito de ese programa deben de adaptarse a las metas del programa de navegación. Desde 2015, el AONN Plus se ha involucrado en un proceso para desarrollar las métricas o los datos estandarizadas, a través de una extensa revisión de literatura. AONN Plus definió 3 categorías principales de navegación que están aquí traducido en español. Uno es Patient Experience, o PE, Clinical Outcomes, o CO, y Return on Investment, ROI. En el 2017, AONN Plus identificó 35 diferentes métricas o datos de navegación basadas en evidencia que eran relevantes para la atención del cáncer, y después completó un estudio piloto para probar un subconjunto de estas métricas. En ese mismo estudio, AONN Plus identificó 5 métricas o datos principales de navegación. Estas 5 áreas tienen impactos específicos en la navegación y la calidad de la atención del paciente que brinde un navegador. Más importante aún, al implementar métricas de navegación, los navegadores ayudan a transformar la atención general del cáncer. Estos 5 métricas o datos principales, la primera es las competencias del navegador. En el 2013, ONS, o el Oncology Nursing Society, sí implementó y creó las competencias para el enfermero o enfermera navegante de oncología, y eso fue actualizado en el 2017. Y también en el 2022, el American Cancer Society National Navigation Roundtable creó los estándares de práctica profesional de navegación oncológica. El segundo dato es en los números de casos de navegación. La tercera son las diferentes barreras para el cuidado del paciente. El cuarto es el examen de distrés o de angustia psicosocial. Y la quinta y la última son las diferentes intervenciones que uno puede hacer como un navegador. En el 2020, un kit de herramientas, o un toolkit, fue creado por AONN Plus con American Cancer Society para apoyar a los navegantes y los líderes de navegación que desean establecer la relevancia y aceptación de sus esfuerzos de navegación a través de implementar estas métricas y estos datos de navegación. Nosotros sí dimos este documento, este toolkit, a NPI, y ustedes van a poder bajar este documento con ellos durante la conferencia. Y también, si cualquier cosa, lo puede coger gratis a medida de nuestra página de web de AONN Plus.
A través del estudio piloto, AONN Plus, el American Cancer Society y también Chartis aprendieron que los navegantes pueden enfrentar múltiples obstáculos para implementar métricas estandarizadas. Uno de esos obstáculos es en cómo coleccionar los datos de estas métricas. Y aquí tengo unos cuantos de los desafíos en temas de recopilación de esos datos. Uno es la falta de uniformidad en las prácticas o en procedimientos de recopilación de datos por parte de los navegadores. Desafíos para poder encontrar esa información, el volumen de ingreso de datos y también desafíos en el registro de salud electrónico, que nosotros en los Estados Unidos lo llamamos el EHR o Electronic Health Record. Por eso hace falta buscar soluciones digitales y establecer un base de datos para navegadores de pacientes. ¿Y cuáles son algunas de estas soluciones? Desafortunadamente no hay un one size fits all solution, como decimos. Para eso cada programa usa algo diferente. Muchos programas, inclusive hasta donde yo trabajaba antes, empieza con Microsoft Excel, haciendo un Excel spreadsheet y poniendo todos los datos que necesitan ahí. Hay algunas instituciones que han creado su propia base de datos usando el programa de Microsoft Access. Hay muchos diferentes software de navegación del paciente. Aquí incluye alguno que yo conozco aquí en los Estados Unidos, pero hay mucho más. Y hay algunas instituciones que también ponen todos esos datos directamente en el EHR, en el Electronic Health Record, el registro de personal de salud del paciente. Entonces, lo que recomienda AONN Plus y el American Cancer Society, entonces, parte de ese estudio, es que uno coordine con su IT department o el departamento tecnológico para identificar las herramientas que tienen ya existentes que pueden ayudar a capturar los datos que uno necesita. Desarrolle formas estandarizadas para recopilar datos dentro de cada métrica, para que la recopilación de métricas sea consistente entre navegadores y pacientes, que automatice la captura de datos cuando sea posible y también coloque los campos de datos que un navegante necesita recopilar en una sola ubicación para poder verlos más fácilmente. El lugar de estos datos, como he mencionado, se puede estar en un formato de hoja de cálculo o incluso también puede ser un informe de papel. Y también tenemos la sugestión para los líderes que establezcan un horario uniforme cada semana o cada mes o cada trimestre para tener tiempo para recopilar todos estos datos que uno necesita. Y AONN Plus también está viendo en el futuro para capturar diferentes datos de navegación. Y uno es con una herramienta de agudeza de navegación o un Acuity Tool. En el 2018, AONN Plus identificó la falta de una herramienta de agudeza específica para navegación que sea disponible, porque hay muchas herramientas que están ahí disponibles, Acuity Tools, pero que no son específicas para nuestra profesión. Y entonces ellos reconocieron la oportunidad para desarrollar una herramienta validada basada en evidencia para medir la intensidad de los servicios de navegación. Como descubrimos rápidamente, uno de los problemas inherentes es que la agudeza no es básicamente que el término a menudo se usa sin especificar un significado exacto o hacer referencia a qué atributo de la agudeza se está examinando. Cuando esté finalizado, se espera que esta herramienta ayude a los navegadores de pacientes en oncología a caracterizar la intensidad de la carga de trabajo de navegación del paciente, ayudar en la asignación de recursos y también medir la eficacia de la navegación. Entonces, esta herramienta en este momento está en su primer fase crítica, haciendo una iniciativa de calidad con el Institutional Review Board, o IRB. Básicamente se abarcará 6 sitios. Incluirá un mínimo de 200 pacientes y se espera que esta iniciativa se concluya en agosto. Si esta línea de tiempo se mantiene, entonces esperamos que la segunda etapa se llevaría a cabo en 2024 y entonces
poder lanzar esta herramienta oficialmente a principios de 2025 y también igual como el toolkit de Navigation Metrics, esto va a ser disponible completamente gratis para todo el mundo en nuestro sitio de web. Y con eso quiero dar muchas gracias por tenerme esta tarde. Y ahí también tiene el link para nuestra página del web si quiere más información. Y muchas gracias. Mi nombre es Joana Quiroz, soy manager de monitoreo y evaluación de TechSalud. Y nada, vamos a hacer un aporte al panel de soluciones digitales de bases de datos para la navegación de pacientes. Digamos, un poco antes de iniciar, quería evidenciar la importancia que se ha venido dando a partir del panel que se presentó en cánceres más comunes de la región y la importancia de cuidados paliativos, en donde se evidencia la necesidad de un adecuado uso de bases de datos. La apropiación de esta información definitivamente nos permite tomar mejores decisiones en términos políticos, pero sobre todo, y creo que aquí coincidimos todos los que estamos en el Congreso, permitir que haya una mejor calidad de vida a todos los pacientes. En esa medida y partiendo de la idea de que las bases de datos permiten contar con información clave, les queremos contar de qué se trata la iniciativa de TechSalud. Nosotros somos una empresa que diseña y aplica estrategias tecnológicas sostenibles y prácticas junto a gobiernos locales, ONGs, clientes en salud y en la academia. Estamos comprometidos con la inclusión en el lenguaje digital y nuestros esfuerzos están dirigidos a cerrar estas brechas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes canales y lenguajes que nos permiten comunicarnos de diferentes modos. Apoyamos a diferentes clientes en inglés, en español, en portugués, en italiano. Nos permite además tener una planificación de la estrategia con diferentes organizaciones, instituciones con las que hemos trabajado para entender de un modo adecuado el modelo con el que han venido trabajando, la mejor metodología con la que estamos y de la forma más sencilla para tener una aproximación tanto a los datos como su posterior comunicación. Esto porque nuestro propósito es, y creo que, digamos, no solamente el nuestro, sino en general, concebimos que debería haber una transferencia de la tecnología a la propiedad local. Esto implica fundamentalmente que la información que se está generando desde diferentes fuentes de información pueda ser útil, ¿no? Pueda ser útil y pueda ser utilizada de tal modo que posteriormente sea, digamos, utilizada ya sea por pacientes, por doctores, por enfermeros, por personas que finalmente toman decisiones políticas relacionadas con estos temas de salud. En esa medida podemos afirmar que sí existen diferentes soluciones que permiten colectar información de bases de datos para la navegación de pacientes. Y una alternativa que nosotros de hecho presentamos para navegación de pacientes internacional fue el uso de una herramienta Mobile Data Collection que se denominaba JOTFOR, ¿no? Y esto, digamos, desde un punto de vista mucho más estadístico, lo concebimos como al final el análisis de datos sí es fundamental, pero mucha información relacionada con la depuración de datos a veces resulta mucho más complicada, y eso lo vemos hoy en día con tema de redes sociales e información que encontramos en red, y es que estamos inundados de información y al final lo que resulta más preciso es poder encontrar cuál es lo esencial, ¿no? Cuál es lo primordial en el dato, y al final resulta preciso poder hacer mejoras en las fuentes de los datos, hacer un enganche preciso entre diferentes fuentes de información, ya sean encuestas, ya sea uso de chatbot, ya sean otras plataformas o incluso bases de datos que se han venido colectando con el tiempo desde diferentes instituciones. Y bueno, además también contamos con otras fuentes de información, ¿no? TechSalud, por ejemplo, tiene mapas
de registro en donde se cuentan diferentes iniciativas que se han venido desarrollando, no solo en América Latina, sino también en África. Y allí, por ejemplo, en este mapa nosotros hemos podido rastrear diferentes plataformas que ayudan a rastrear pacientes, a recolectar datos y a regenerar al final reportes claves, ¿no? Por ejemplo, este tema y acá voy a hacer un paréntesis, el tema del uso tecnológico al final un poco se reduce en que la información que se estaba generando hace 5 años, hace 3 años, digamos, partiendo de este tema de la realidad, es de forma sustancialmente diferente en términos que los desarrollos tecnológicos son muy acelerados. Y en esa medida poder relacionarse y ser flexible a esos cambios permitiría también relacionarse de mejor modo con la información que se genera. Por eso, por ejemplo, hay otras innovaciones y seguramente esto han escuchado últimamente con más fuerza, el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, el uso de chatbots y, por ejemplo, de dispositivos como logs que le permiten a uno acercarse a información que es mucho más precisa en términos de que se hace un track en vivo un poco de la información de pacientes y al final facilita la navegación de pacientes, ¿no? Al final, nuestro propósito es también poder dar una visualización de los datos, generar informes que puedan ser no solamente accesibles para determinadas comunidades que trabajan en ellos, sino también que la comunidad que lo necesita, digamos el colectivo, pueda entenderlos de forma mucho más, más fácil. Y eso lo entendemos desde la academia, que a veces nos quedamos sumergidos como en estos vocabularios tan técnicos que nos limitan un poco a poder comunicar información adecuada, ¿no? Y el propósito es romper con esa barrera, romper con la limitación que hay en el que usted no tenga acceso, romper con la información, con el hecho de que se encuentre en un sitio, en un espacio, en una localización a la que no tenga acceso y que de alguna forma el diseño tecnológico no se convierta en una limitación, sino que se convierta en una forma de transmitir y de mejorar, ¿no?, los procesos y los desarrollos para el mejor acceso a la salud. Jotfor en ese caso fue una herramienta que utilizamos para navegación de pacientes internacional, en donde se buscaba reducir el tiempo de captura de información, en donde se buscaba hacer un tracking real, digamos en tiempo real de los datos, y digamos permitimos o se permitió de alguna forma hacer una mejor evaluación de la certificación, llegar a pacientes oncológicos, mejorar, por ejemplo, los conteos del número de pacientes navegados y comunicar mejor, o que hubiera una mejor comunicación entre los propios navegadores. Esto a partir de la revisión metodológica del instrumento con el cual estábamos trabajando y de la herramienta con la que se estaba capturando la información. Al final, la pregunta clave siempre será, ¿cuál es el propósito de la captura de datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos más frecuentes? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Porque al final el diseño de encuestas suele tener información, muchísimos datos, pero lo fundamental lo fundamental de un instrumento de evaluación es que usted pueda encontrar cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del paciente? ¿Usted qué busca con esa información que está generando? ¿Usted qué busca saber con el dato, ¿no? Y esta pregunta siempre será fundamental, ¿no? El qué, el cómo, el cuándo. En ese sentido, ¿por qué? Porque poder lograr responderse a esas preguntas le va a permitir a usted tener una mejor toma de decisiones informadas sobre la atención y asegurarse que se cubran las necesidades. Informaciones básicas sobre la familia hemos encontrado, ¿no? Temas de historia de medicamentos, cuántas personas viven en el hogar, historia médica, consentimientos, información sobre coberturas de datos y sobre todo como todo el tema de pasos para seguir antes y después de una cita o procedimiento.
Al final también será importante saber quién administra la información, esto en términos de datos, esto en términos de ética de la información que se está capturando y con qué frecuencia se aplican los instrumentos, ¿no? Preguntas que normalmente podrían ser sencillas de responder, pero que al momento metodológicas son sustanciales para que haya una captura de datos útil de alguna forma. Este es un ejemplo de datos que nosotros reportamos. Por ejemplo, hacemos conteos de número de personas que participan, obtenemos medias, promedios, hacemos conteos en términos de porcentajes de consumos, número de niños o de personas que participan en determinado, digamos, esto como a modo de ejemplo, ¿no? Pero sobre todo también, por ejemplo, a partir de herramientas como chatbot, se pueden generar reportes relacionados con interacciones que hay con la herramienta, digamos en determinadas fechas, como en cuál fue el uso. Podría identificar, por ejemplo, cuál es el pico que hay, por qué se generan estos picos de datos, por qué hay mayor uso, hay mayor interacción con la herramienta en determinadas épocas del año, en determinadas fechas, o por ejemplo, cuál es la interacción que se podría generar a lo largo del día, ¿sí? ¿Por qué las personas se suelen o podrían conectarse a determinada herramienta digital durante la mañana? Y en esa medida que la toma de decisiones está enfocada que, bueno, vamos a generar contenido, material didáctico, contenido, material informativo para las personas en estas horas, porque, digamos, en ese momento es donde podrían tener mayor interacción, ¿no? Y al final, creo que, o creemos que la demanda y precios de crear bases de datos va a estar relacionada con la capacitación a nuevos navegadores, a la capacidad que tengamos para solucionar problemas con información clave capturada, a poder responder preguntas de soporte que muchas veces a veces ni siquiera se pueden predecir, ¿no? Sino que van llegando a medida que la herramienta es utilizada. Cualquier nueva actualización de la herramienta, proporcionar, por ejemplo, acceso, compartir con el panel de control de herramientas de monitoreo y evaluación. El hecho de lograr y generar actualización para el soporte, esto también, digamos, está relacionado con la demanda en precios de crear bases de datos, pero al final creo que el propósito, y esto definitivamente nuevamente atiendo al hecho de que, y lo hemos visto durante ya el Congreso, la necesidad está enfocada en que usted pueda identificar mayor apoyo económico, mayor financiación a los proyectos y a los equipos, y en esa medida que los equipos de trabajo estén, digamos, alrededor de ciertas y determinadas iniciativas. Nosotros estamos convencidos de que dar a conocer estas iniciativas es un paso más cerca para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables en Latinoamérica, de las personas a las que no tienen acceso a la herramienta o que no tienen acceso al recurso de salud próximo, sea el hospital, sea el centro de salud, y por lo tanto es importante apoyar estas iniciativas porque permiten formar, capacitar y certificar a los navegadores, pues son ellos finalmente quienes desarrollarán la habilidad de ampliar información a las personas que más lo necesitan, promoviendo el derecho a la salud y a un trato digno a los pacientes. Esto es todo. Muchas gracias por el espacio.